Bienvenidos a esta primera unidad del módulo de entornos de desarrollo, en la cual vamos a ver una serie de conceptos básicos acerca del desarrollo del software. En primer lugar, veremos una serie de conceptos que vamos a manejar con frecuencia en esta unidad. El primer concepto o pareja de conceptos es el concepto de hardware y software. Denominamos hardware en informática todo aquello que tiene que ver con el soporte físico, es decir, los ordenadores, las impresoras, las pantallas, mientras que el software sería todo aquello que tiene que ver con el desarrollo lógico, es decir, los programas, sistemas operativos. Denominaremos algoritmo a los pasos o secuencias necesarios para resolver un problema. Tiene una cierta relación con el software, pero un algoritmo no tiene que tener una relación específica con ningún lenguaje de programación. También tenemos que saber la diferencia entre lo que es el sistema operativo y el software de aplicación. Un sistema operativo es todo aquel software que nos permite realizar las tareas básicas de nuestro equipo, como puede ser el manejo de la pantalla, el ratón, la impresora, mientras que un software de aplicación es un software específico que nosotros utilizamos para una tarea muy determinada, como puede ser, por ejemplo, el PowerPoint o el Microsoft Word. Diferenciamos también entre los conceptos de código fuente, código objeto y código ejecutable. Denominamos código fuente a aquel código que es directamente legible por el ser humano, es decir, que está escrito en algún lenguaje de programación. Código objeto es un código precompilado para una máquina determinada, pero que ni puede ser leído por el ser humano ni puede ser ejecutado directamente por la máquina. Digamos que es un proceso intermedio. Por último, el código ejecutable es aquel que puede directamente ejecutar la máquina. Si hablamos de tipos de lenguaje de programación, podemos establecer varias clasificaciones. Según el nivel de abstracción, distinguimos entre lenguajes de alto y bajo nivel. Un lenguaje de alto nivel es todo aquel lenguaje que es legible o interpretable por el ser humano, mientras que un lenguaje de bajo nivel es aquel lenguaje que es más cercano a lo que interpreta la máquina, como puede ser el lenguaje ensamblador. Una segunda clasificación sería por las generaciones. Los lenguajes de primera y segunda generación son directamente relacionados con la máquina, como el lenguaje ensamblador. Los lenguajes de tercera generación son lenguajes desarrollados a partir de los años 70 basados en programación imperativa, como puede ser C o Pascal. Y los lenguajes de cuarta generación son lenguajes en los que aparece el paradigma orientado a objetos. Según la forma de ejecución, podemos distinguir entre lenguajes compilados, es decir, aquellos en los que se genera un código ejecutable, o lenguajes interpretados, es decir, aquellos en que directamente el compilador hace la ejecución sin generar código. Por último, según la tarea a realizar, tenemos lenguajes imperativos o declarativos. Los lenguajes imperativos son aquellos en los que nosotros indicamos al ordenador cómo hay que resolver la tarea, mientras que los lenguajes declarativos son aquellos en los que únicamente indicamos cuál es el resultado que queremos conseguir. A continuación vamos a ver algunos de los lenguajes de programación más difundidos y sus características. Uno de los primeros lenguajes en aparecer fue el lenguaje BASIC, que es de aproximadamente principios de los 60. Se caracteriza por ser de muy fácil aprendizaje, pero en sus principios presenta problemas importantes como las instrucciones GoTo, que hacían que el código resultante fuera de difícil interpretación. Otro lenguaje muy popular por los años 60-70 fue el lenguaje COBOL, que estaba especialmente diseñado para realizar aplicaciones de gestión. Hoy en día está en franco desuso.
al igual que el lenguaje Fortran, de gran éxito en los años 70 para el desarrollo de aplicaciones de ingeniería y matemática, se encuentra prácticamente abandonado. El lenguaje ensamblador es un lenguaje de difícil comprensión por el ser humano, muy cercano a la máquina. La ventaja que tiene programar en ensamblador es que los resultados suelen ser más efectivos, más rápidos y más compactos. Uno de los lenguajes más populares y que más éxito ha tenido a lo largo de la historia es el lenguaje C. Su éxito radica en que combina sabiamente las características de los lenguajes de alto nivel, es decir, de fácil legibilidad, con la efectividad, rapidez de los lenguajes como el ensamblador. Una evolución natural del lenguaje C fue el lenguaje C++, desarrollado por Björn Stroop, en la que mezclamos las características de C con un nuevo paradigma, que es el paradigma de orientación a objetos, en el que se dejan de desarrollar los programas como módulos y bloques y pasamos a concebir la solución como un conjunto de objetos que interactúan entre sí. Siguiendo esta misma paradigma de orientación a objetos aparece el lenguaje Java, cuya característica más sobresaliente es que es multiplataforma. Esto es, yo puedo escribir un programa en Java y lo podría ejecutar en principio en cualquier sistema operativo, cualquier plataforma. Por último tenemos un lenguaje como PHP que ha irrumpido con gran fuerza últimamente porque está orientado a la programación de páginas web dinámicas. Vemos a continuación las herramientas necesarias para la obtención del código. Si queremos obtener código objeto a partir del código fuente, la herramienta que necesitamos es el compilador. También podemos hacer uso de un depurador que nos permitirá ver dónde se encuentran los errores de nuestro código. Si queremos obtener código ejecutable por la máquina a partir del código objeto generado por nuestro compilador, lo que deberemos utilizar es un enlazador o, como se le conoce comúnmente, linker. Si lo que queremos es obtener directamente el ejecutable a partir del código fuente sin el paso intermedio del código objeto, entonces haremos uso de un intérprete. En estos casos no tendremos directamente el ejecutable, sino que lo que obtendremos es la ejecución del código. Hasta ahora hemos visto conceptos relacionados con los lenguajes de programación y su codificación, pero no hemos visto cómo abordar el desarrollo de una aplicación. La primera fase en el desarrollo de una aplicación es la fase de análisis, en la cual, a partir de los requerimientos del usuario, debemos obtener cuáles son las estructuras de datos y los procesos necesarios para realizar la aplicación. En esta fase hacemos uso de diagramas, tanto de datos como de procesos, y no es necesario conocer el lenguaje de programación que vamos a utilizar. En una segunda fase, la fase de diseño, cogemos los resultados del análisis y los trasladamos a los requerimientos físicos que vayamos a tener, tanto de requerimientos de disco, requerimientos de máquina, como requerimientos de lenguaje de programación. En la siguiente fase de codificación, cogemos los resultados del diseño y lo plasmamos en un lenguaje de programación. Una vez realizada la codificación, debemos realizar una serie de pruebas para comprobar que el software funciona adecuadamente. En la fase de integración deberemos de coger cada uno de los módulos codificados y probados y comprobar que funcionan también de manera adecuada en conjunto. Una vez realizada la aplicación, deberemos de documentarla adecuadamente, no solamente cara al usuario para que sepa cómo ha de utilizarla, sino también cara a futuros desarrollos o cambios para que sea más sencillo el mantenimiento.
por último, la fase de explotación, lo que se realizará será la puesta en marcha de la aplicación en las instalaciones del cliente. En la fase de mantenimiento se harán todo tipo de correcciones, ampliaciones y mejoras que solicite el usuario. Hemos visto cuáles son las fases en el desarrollo de una aplicación. A la hora de abordar el desarrollo en sí, podemos optar por diferentes modelos de ciclo de vida. El primer modelo que tenemos es el modelo en cascada, en el cual las fases se abordan de manera secuencial, es decir, hasta que no hemos terminado completamente una fase no podemos empezar con la siguiente. Esta fase es problemática sobre todo por el tema de las pruebas, porque se posponen hasta después de la fase de codificación, con lo cual tardamos mucho en detectar problemas. Un modelo alternativo que corrige algo de estos problemas es el modelo iterativo. En el modelo iterativo tenemos una serie de cascadas, una a continuación de la otra, en la que vamos obteniendo de cada cascada una versión de la aplicación. Otro tipo de versión alternativa de la cascada es el modelo de desarrollo incremental, en la cual en vez de ir obteniendo versiones de la aplicación, lo que vamos realizando son aplicaciones con funcionalidad reducida y a medida que el cliente nos va dando los vistos buenos, vamos enriqueciendo la funcionalidad. Un modelo mucho más avanzado es el modelo en espiral, en el cual lo que hacemos es evaluación de riesgos, de manera que no abordamos el paso a una nueva fase si no detectamos que puede ser realmente realizada. Por último tenemos el modelo de prototipado, que podríamos asemejar bastante al modelo de desarrollo incremental, en la cual lo que hacemos es partir de un prototipo que mostramos al cliente e ir enriqueciéndolo en función de la respuesta del cliente.